Bienvenidos a Religión Descifrada. ¿Quién es Satanás realmente? La evolución del diablo. Introducción, el villano definitivo. Es el villano definitivo. La encarnación del mal. Un tentador con cuernos y piel roja, amo del infierno, que constantemente planea la caída de la humanidad. Él es el diablo. Satanás. Lucifer. Belcebú. El príncipe de las tinieblas. Su imagen es omnipresente en la cultura popular, el arte y la literatura. Se le culpa de todo, desde pequeñas tentaciones hasta catástrofes globales. Pero, ¿te has parado a pensar alguna vez, quién es realmente Satanás? ¿De dónde surgió esta poderosa figura? ¿Siempre se pareció al demonio rojo que imaginamos? ¿Y cómo han evolucionado su rol, su apariencia y su propia naturaleza a lo largo de miles de años en diferentes religiones? La sorprendente verdad es que el diablo que conocemos hoy es un tapiz complejo tejido a partir de mitos antiguos, interpretaciones bíblicas y siglos de desarrollo teológico y cultural. Analicemos la sorprendente, aterradora e infinitamente fascinante evolución del diablo. Parte 1. El judaísmo primitivo, una figura distante, no una deidad del mal. A muchos les sorprende saber que en los primeros libros del Antiguo Testamento, la figura que reconocemos como Satanás está en gran medida ausente o desempeña un papel muy diferente. El adversario, a Satán en las escrituras hebreas primitivas, a Satán no es una deidad singular y maligna. Es una palabra hebrea que significa, el adversario, el acusador o, el obstáculo. Se refiere a una función o un rol. Job 1-2, la aparición más famosa de Satán se encuentra en el libro de Job. Aquí, Satanás, es miembro de la corte celestial de Dios, actuando como una especie de fiscal divino o agente de prueba. Desafía la piedad de Job, pero actúa con el permiso de Dios y bajo su control. No es una fuerza maligna independiente, igual a Dios. Sin dualismo, el judaísmo primitivo era ferozmente monoteísta. La idea de dos poderes supremos, uno bueno y otro malo, era anatema. Dios era soberano sobre todo, incluyendo cualquier sufrimiento o mal en el mundo. El mal se atribuía a menudo al libre albedrío humano o al juicio de Dios, no a un diablo independiente. Jardín del Edén, la serpiente del jardín del Edén en Génesis 3 y es un tentador, pero nunca se la identifica como Satanás en el texto. Esta interpretación surgió mucho después. El concepto de un antagonista sobrenatural verdaderamente malvado comenzó a desarrollarse mucho más tarde, influenciado por otras culturas. Parte 2. Influencia persa, dualismo zoroástrico. Un cambio importante ocurrió durante y después del exilio babilónico, siglo VI a.C., cuando el pueblo judío entró en contacto con el zoroastrismo en el imperio persa. Ahura Mazda vs Angra Mainyu, el zoroastrismo, fundado por el profeta Zoroastro, es una religión altamente dualista. Postula dos espíritus primordiales, Ahura Mazda, el Señor sabio, que representa el bien, la luz y la creación, y Angra Mainyu, el espíritu destructivo, que representa el mal, la oscuridad y el caos. Batalla cósmica, estas dos fuerzas libran una batalla cósmica, y la humanidad debe elegir un bando. Esta cosmovisión dualista proporcionó un marco para comprender el mal como una fuerza poderosa e independiente. Esta exposición influyó profundamente en el pensamiento judío posterior, conduciendo al desarrollo de una personificación más clara del mal, aunque todavía subordinada a Dios. Parte 3. El judaísmo y el cristianismo del Segundo Templo, el surgimiento de Satanás. Durante el periodo del judaísmo del Segundo Templo, aproximadamente 500 a.C. a 70 después de Cristo, y especialmente en los periodos intertestamentario y del Nuevo Testamento, la figura de Satanás evolucionó significativamente. Ángel de luz, Lucifer, la noción de un ángel caído, antaño magnífico, que se rebeló contra Dios, comenzó a surgir de las interpretaciones de pasajes bíblicos como Isaías 14, que se refiere a la caída del rey de Babilonia, y Ezequiel 28, que se refiere a la caída del rey de Tiro. Estos se aplicaron posteriormente a Satanás, dándole el nombre de Lucifer, portador de luz, antes de su caída. El tentador en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, Satanás es claramente una personalidad maligna y distintiva.
tenta a Jesús en el desierto, posee a la gente, es el gobernante de este mundo y el padre de la mentira. Es el principal antagonista del plan de salvación de Dios. Literatura apocalíptica. Libros como el Apocalipsis presentan a Satanás como el mal supremo, el dragón, destinado al castigo eterno. En la época del cristianismo primitivo, el diablo se había convertido en una entidad reconocible, un ángel rebelde, un tentador y una fuerza malévola. Parte 4. El diablo medieval, cuernos, pezuñas y fuego infernal. La imagen clásica de Satanás, el demonio rojo, con cuernos y alas, que sostiene una horca y gobierna un infierno de fuego, es en gran medida un producto de la Edad Media. Mezcla con el paganismo, esta imagen tomó prestado mucho de deidades paganas como Pan, cuernos, pezuñas y figuras del inframundo del folclore germánico y celta. Arte y literatura. El arte medieval, los misterios y la literatura didáctica enfatizaban los horrores del infierno y la presencia tangible del diablo para infundir miedo y fomentar la piedad. Inquisición. El diablo se volvió central en la teología del pecado, la tentación y la herejía. El auge de la Inquisición y la caza de brujas consolidaron aún más su papel como archienemigo, chivo expiatorio cósmico de todo mal. El paraíso perdido de Milton. En el siglo XVII, el poema épico de John Milton solidificó la trágica grandeza de Lucifer como un ángel rebelde, a menudo retratado con simpatía, lo que dio forma aún más a su imagen literaria. Parte 5. Interpretaciones modernas, de lo literal a lo metafórico. En los tiempos modernos, las visiones sobre Satanás continúan diversificándose. Creencia literal. Muchos cristianos y musulmanes conservadores todavía creen en un diablo literal y personal que trabaja activamente contra Dios y tienta a la humanidad. Mal metafórico. Para muchos cristianos liberales y pensadores seculares, Satanás es visto como una metáfora del mal, la tentación, la pecaminosidad humana o las fuerzas psicológicas destructivas dentro de nosotros. Satanismo. El satanismo moderno es un movimiento diverso. La mayoría de sus formas, por ejemplo, el satanismo lavellano, son ateas y consideran a Satanás no como un ser literal, sino como símbolo del individualismo, la rebelión contra la autoridad opresora y la búsqueda de la autorrealización. El satanismo teísta, que venera a Satanás como una deidad, es una pequeña minoría. Conclusión: la sombra perdurable. El viaje de Satanás, desde un fiscal celestial en los antiguos textos hebreos hasta el demonio cornudo de la tradición medieval, y finalmente al símbolo complejo del pensamiento moderno, es un testimonio de la lucha continua de la humanidad para comprender y enfrentar el mal. Es una figura que encarna nuestros miedos, nuestras tentaciones y nuestras preguntas sobre el origen del sufrimiento en el mundo. Ya sea visto como una entidad literal, una poderosa metáfora o un arquetipo cultural, el diablo continúa proyectando una sombra larga y cautivadora sobre nuestra comprensión del bien y del mal, de Dios y de la humanidad. Y eso es la compleja evolución del diablo, descifrada. Bienvenidos a Religión Descifrada. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna nueva publicación.